Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Humidificación. Se requiere humidificar 800 metros cúbicos por hora, de aire, que está a 20 grados Celsius y 50% de humedad relativa. Para obtener un aire con una humedad absoluta de 0.02. La humidificación se hará inyectando vapor saturado directamente a la cámara de mezcla. Determine la cantidad requerida de vapor en esta operación, si se efectúa a 1 atmósfera de presión. El problema nos dice que es un humidificador. Se puede observar que cuenta con dos corrientes de entrada y una de salida. Cada corriente está representada por un número. Así, que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 2. Para la corriente de salida tenemos el número 3. La corriente 1, es el aire que está entrando al humidificador. El problema nos dice, que el flujo volumétrico del aire es de 800 metros cúbicos por hora. La temperatura del aire es, de 20 grados Celsius. Y la humedad relativa con la que está entrando el aire es, del 50%. Para resolver el problema necesitaremos calcular el flujo másico en esta corriente. La corriente 2, es el vapor saturado que se está inyectando, para poder humedecer la mezcla de aire. Así, que necesitaremos calcular la cantidad de aire necesaria para que el aire tenga una humedad absoluta de 0.02. La corriente 3, es el aire que sale del humidificador. El problema solo nos dice la humedad con la que tendrá que salir el aire. Pero para poder calcular la cantidad necesaria de vapor, y para que tenga una humedad absoluta de 0.02, tendremos que calcular el flujo másico en esta corriente de salida. Ahora pasaremos a los balances en este problema. El balance general es el siguiente. Flujo másico de la corriente 1, más, flujo másico de la corriente 2, es igual a, flujo másico de la corriente 3. El balance en las corrientes gaseosas es el siguiente. Para el flujo másico 1, tenemos. Flujo másico de la corriente 1, es igual a, masa de aire seco, más, masa de aire seco, por, la humedad en la corriente 1. Para el flujo másico 3, tenemos. Flujo másico de la corriente 3, es igual a, masa de aire seco, más, masa de aire seco, por, la humedad en la corriente 3. Ya que hemos planteado los balances, pasaremos a la solución del problema. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar los datos que nos proporcionó el problema en la corriente 1. El flujo volumétrico de la corriente 1 que tiene el valor, de 800 metros cúbicos por hora. La temperatura del aire, de 20 grados Celsius. Y la humedad relativa del 50%. Estos datos los introduciremos en nuestra carta de humedad que está, a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y podremos encontrar los siguientes datos. La humedad en la corriente 1. La humedad de saturación. El volumen de aire seco. El volumen de saturación. Ahora pasaremos a la carta de humedad para encontrar los valores. En la carta de humedad, nos situaremos en la temperatura de bulbo seco de 20 grados Celsius. De ahí partiremos hacia arriba, hasta tocar la curva de la humedad relativa del 50%. Nos dirigiremos a la derecha en línea recta, y encontraremos el valor de la humedad en la corriente 1. El valor es aproximadamente de 0.0075. Ahora pasaremos a encontrar el valor de la humedad de saturación. Nos situaremos en la temperatura de bulbo seco de 20 grados Celsius. De ahí partiremos hacia arriba, hasta tocar la curva de la humedad relativa del 100%. Nos dirigiremos a la derecha en línea recta, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente de 0.015. Para encontrar el valor del volumen de aire seco, nos situaremos en la temperatura de bulbo seco de 20 grados Celsius. De ahí partiremos hacia arriba, hasta tocar la curva del volumen de aire seco. Nos dirigiremos a la izquierda en línea recta, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente de 0.82. Finalmente, para encontrar el valor del volumen de saturación, nos situaremos en la temperatura de bulbo seco de 20 grados Celsius. De ahí partiremos hacia arriba, hasta tocar la curva del volumen de saturación. Nos dirigiremos a la izquierda en línea recta, y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente de 0.85.
Al obtener estos valores de la carta de humedad, los podemos sustituir en la fórmula para el cálculo del volumen húmedo, ya que tenemos todas las variables para su solución. La fórmula nos dice que volumen húmedo es igual a volumen de aire seco más volumen de saturación menos volumen de aire seco entre la humedad de saturación por la humedad en la corriente 1. Al obtener el valor del volumen húmedo, solo nos faltaría determinar el valor de la masa de aire. La masa de aire la calcularemos con la siguiente ecuación. Masa de aire es igual a flujo volumétrico entre volumen húmedo. La masa de aire la sustituiremos en los balances en las corrientes gaseosas, al igual que la humedad en su respectiva corriente. Para determinar el flujo másico en las corrientes 1 y 3. Finalmente determinaremos la cantidad de vapor que se requiere en esta operación, mediante una diferencia entre el flujo másico de la corriente 3 y el flujo másico de la corriente 1. La ecuación que utilizaremos será un despeje del flujo másico de la corriente 2 en el balance general. Ahora pasaremos al simulador de Excel, para introducir nuestros datos en las ecuaciones. Y así terminar con este problema. En nuestra hoja de cálculo, podemos observar que nuestro esquema fue realizado previamente. Asignamos celdas a los valores que calcularemos para poder resolver el problema. Del lado inferior izquierdo de la pantalla, se colocaron los balances general y de las corrientes gaseosas de este problema. Ya que con esos planteamientos realizaremos los cálculos en el simulador. Del lado inferior derecho de la pantalla, se colocaron las ecuaciones que planteamos en la solución del problema. Del lado superior derecho de la pantalla, se le asignaron celdas a los valores que encontramos en la carta de humedad. Así como se le asignaron celdas a los datos que calcularemos, para tener una mejor programación. De esta manera podemos comenzar. Lo primero que haremos será colocar los valores que nos proporcionó el problema en la corriente 1. Colocaremos el valor del flujo de entrada en la corriente 1. El flujo volumétrico es de 800 metros cúbicos por hora. Colocaremos el valor de la temperatura del aire. La temperatura es de 20 grados Celsius. Colocaremos la humedad relativa que es del 50%. Ahora pasaremos a la corriente 3. En la corriente 3, solamente ponemos la humedad a la que saldrá el aire. La humedad es de 0.02. Continuaremos poniendo los valores que encontramos en la carta de humedad. Comenzaremos con el volumen de aire seco, que es de 0.82. El volumen de saturación, que es de 0.85. La humedad de saturación. Su valor es de 0.015. Y por último la humedad en la corriente 1. Que es de 0.0075. Ahora realizaremos el cálculo del volumen húmedo, nos situaremos en la celda asignada y ponemos igual. Volumen de aire seco, más volumen de saturación, menos volumen de aire seco, entre la humedad de saturación, por la humedad en la corriente 1. Ya que obtuvimos el volumen húmedo, podemos calcular la masa de aire. Dividiendo el flujo volumétrico de la corriente 1 entre el volumen húmedo. Con el valor de la masa de aire, podemos seguir con el cálculo del flujo másico de las corrientes 1 y 3. Comenzaremos con el flujo másico de la corriente 1. Ponemos igual. Masa de aire seco, más
Masa de aire seco. Por la humedad en la corriente 1. Ahora el flujo másico en la corriente 3. Ponemos igual. Masa de aire seco. Más. Masa de aire seco. Por la humedad en la corriente 3. Con la obtención de los flujos másicos 1 y 3. Calcularemos el vapor requerido en esta operación. Solamente restaremos el flujo másico 3 menos el flujo másico 1. Y de esta manera completamos el balance y la solución del problema. Gracias y espero que sea de ayuda este tutorial.